Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 3 de agosto. Mis hermanos y mis hermanas, les doy una bienvenida a esta semana. Le pido al Señor que sea una semana muy bendecida para todos y cada uno de ustedes. Los invito ahora a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, animó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, la buena nueva, el Santo Evangelio, para hoy lunes 3 de agosto, iniciar nuestra semana bajo la bendición del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a entrar en una película que está tomada del capítulo 14, versículo 22 al 33. Hoy leímos hasta el 36 del Evangelio de San Mateo. Esta parte del Evangelio nos habla a nosotros acerca de que Jesús camina sobre las aguas, Pedro junto con él, y las curaciones en el país de Genesaret. De antemano les pido perdón si hoy les voy a hablar como loco, decía San Pablo. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros escuchábamos el día de ayer, domingo, cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace la primera multiplicación de los panes según el Evangelio de San Mateo. Después de que el Señor Jesucristo le da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, nos dice el Evangelio del día de hoy, inmediatamente obligó, ojo con esto, obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Entonces, nuestro Señor se queda solo despidiendo a la gente, los discípulos se suben a la barca. La barca es una muestra, una figura, una tipología de la Iglesia Católica. Los 12 apóstoles son la totalidad de los fieles en la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y los apóstoles se van y se adentran al mar. El mar es el símbolo del mal. Ojo con esto, del mal. Entonces vemos algunas figuras aquí bastante marcadas. La iglesia, los fieles, el Señor, el mal.
Dice, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar y al atardecer estaba solo allí. Es muy propio de los evangelios, sobre todo el evangelio de San Lucas, que muestra siempre a un Jesús que se retira para orar, pero lo vemos en otros evangelios como Marcos, como Mateo, que el Señor se retira a orar, el Señor sube a solas para orar, nos dice la Biblia Jerusalén. Los evangelistas presentan frecuentemente a Jesús en oración en los momentos importantes de su ministerio, en el silencio y en la soledad de la noche. La oración de Jesús es una manifestación de su comunión con el Padre. Jesús es su ejemplo, señala la necesidad y el modo de orar. Retirarse de la multitud, retirarse de los apóstoles para hacer oración, para entrar en intimidad con Dios. Eso es importante porque nos enseña también a nosotros esta acción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que lleva a los apóstoles en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo a pedirle al Señor que les enseñe a orar. Los apóstoles se acercan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y les piden al Señor que les enseñe a orar. Más que todo el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, pero en San Mateo también vemos nosotros que el Señor dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Es un versículo muy, pero muy puntual para esta idea que es San Lucas en el capítulo 11, donde los apóstoles ven a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que está orando y ellos se acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. San Mateo capítulo 11, versículo 1. Esta acción de Jesús de retirarse a orar, de ver al Señor orando, es lo que ya lleva a los apóstoles a pedirle al Señor que les enseñe a orar. Entonces aquí vemos al Señor Jesús que se retira y se va a orar, y es muy propio de los evangelistas presentar frecuentemente a nuestro Señor Jesucristo en algunos momentos de íntima comunión con el Padre a través de la oración personal. Dice el versículo 24, la barca se hallaba ya lejos de tierra a mucha distancia. Recordemos que ellos están pasando, es un lago, el lago de Galilea o el mar de Galilea, el lago de Tiberíades. Están pasando ese lago, es un lago muy grande, y en la época de Jesús, un afluente de agua tan inmenso, tan grande, le decían mar. Dice, la barca, que es símbolo de la iglesia, se hallaba ya lejos de tierra, una seguridad, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros el viento en contra? La iglesia con el viento en contra, pero con una particularidad bien especial: el Señor no estaba en ella. Y cuando el Señor no está en esta barca parece que se va a hundir, que los problemas, las dificultades, que todo lo que arremete contra la iglesia pareciera que se fuera a hundir. Es importantísimo esto, mis hermanos. Esta barca estaba sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Yo no sé si usted tenga los vientos contrarios en este momento. Tal vez ese viento contrario está en su matrimonio, en su hogar. ¿Cuántas personas en este momento están abandonando sus hogares? Mujeres, hombres. Yo no sé si usted en este momento tenga el viento contrario en su vocación. ¿Cuántos religiosos, sacerdotes están abandonando la vocación, aún a la misma iglesia, por tener los vientos contrarios? Yo no sé si usted tenga los vientos contrarios. Es muy difícil cuando usted tiene los vientos contrarios, y sin embargo personas que ni les importa entran a opinar desde su perspectiva acerca de su vida, mis hermanos y mis hermanas. Aquí la barca tiene vientos contrarios. Si usted tiene los vientos contrarios en su vida, yo quiero decirle algo: si Jesús está con usted, usted no se va a hundir. Pero si Jesús no está con usted, usted se va a hundir. Recordemos lo que el mismo Señor Jesucristo nos lo dice al final del capítulo 7, que es el discurso evangélico. El hombre que escucha la palabra de Dios y la cumple, la pone en práctica, es como el sabio que construye su casa
sobre la roca, pero el que la escucha y no la cumple, no la pone en práctica, es como el necio que construye su casa sobre la arena. Nosotros debemos estar cimentados sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aunque venga el viento, el mar, soplen contra nosotros, no nos pueden derribar, porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. La barca, que es la iglesia, era sacudida, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. En este momento, mis hermanos y mis hermanas, no es un secreto para nadie que mi comunidad, la comunidad de los misioneros marianos, católicos, apostólicos y romanos, estamos siendo zarandeados, mis hermanos, por el mal, mis hermanos, por el mal, por el viento, y a veces pareciera que uno se va a hundir. A veces nos ponemos a hablar con los sacerdotes que todavía estamos en la comunidad y decimos, pero Dios mío, qué persecución tan dura. Al interior de la iglesia, al exterior de la iglesia, brujos, satánicos, predicadores, apologetas. Una persecución difícil. Asómanos la cabeza y pon una pedrada. ¿Qué querrá el Señor de esto? Porque recordemos que no podemos preguntarle al Señor por qué lo permite, sino para qué lo permite. ¿Para qué? En estos días el padre superior de la comunidad, el padre Wilson, pues renunció el padre fundador. Entonces, pues si renuncia el superior, se escoge otro superior. El padre superior decía en estos días, Dios algo tendrá grande de esta comunidad. Algún santo saldrá a futuro, después de los siglos de esta comunidad, no sé, un cardenal, un prelado de la iglesia. Tal vez no lo sabemos. Algo grande, y como el demonio sabe que viene una bendición muy grande, pues lo único que quiere es zarandear, darle, sacudir por las olas. Pero no nos vamos a hundir, porque si Dios está con nosotros, nadie puede en contra nuestra. Vea qué interesante esto. Nuestro Señor Jesucristo deja que su barca, que su iglesia sea sacudida por las olas, que tengan el viento contrario. Y de madrugada, porque esto es importante, de madrugada vino hacia ellos caminando sobre el mar. Algunos biblistas iluminados por los otros evangelistas, San Marcos en el capítulo 6, San Juan en el capítulo 6, dicen que eran más o menos entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana, que es la parte de la madrugada más oscuro, antes de que salga el sol, antes de que venga el alba, de que podamos vivir nosotros esa luz verdadera del sol. Pasamos por una oscuridad tremenda. Entonces los apóstoles estaban a esa hora, estando sacudidos por las olas, los vientos contrarios, y el Señor viene caminando sobre el mar. Recordemos que el mar es símbolo del mal. No lo digo yo, lo dice la Biblia Jerusalén. Dice el comentario de la Jerusalén. San Mateo presenta a Jesús dominando las aguas del mar. Símbolo, figura, muestra de las potencias del mal, de las que salva a los discípulos. El mar es el mal que se levanta contra la barca. La barca es la iglesia que es sacudida, que pareciera hundirse, pero que no se hunde. ¿Por qué? Porque el Señor siempre sale ganando. Recordemos esto, Dios siempre sale ganando, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Imagínense ustedes, estos hombres que en su mayoría eran pescadores, que se habían ganado la vida desde niños, tal vez pescando, se habían enfrentado a grandes tormentas. Imagínense la rudeza de esta tormenta, que estos hombres estaban tan asustados que no veían al Señor, sino veían un fantasma. Y vea qué interesante esto. Nosotros no podemos dejar que el miedo entre en nuestra vida. Recordemos lo que el Señor Jesucristo le dice a Jairo. El Señor Jesucristo le dice a Jairo cuando su hija muere, no tengas miedo, solamente ten fe. El miedo se contrapone a la fe. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesucristo le va a decir a estos apóstoles, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y esta expresión aparece 365 veces en la Sagrada Escritura, una para cada día del año. No tengas miedo, ten fe, ten confianza, pon tu confianza en Dios. No te hundirás, no te hundirás, no te hundirás. Dios contigo, nadie contra ti. Sigue adelante, así tenga vientos en contra, no pares, adelante, no abandones tu familia, no abandones, adelante, no abandones tu vocación, adelante. Está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
ánimo, los está animando, ánimo. Imagínense estos apóstoles, 12 hombres abrazados, gritando de miedo, porque creían que era un fantasma. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, cuando nosotros perdemos la fe en Dios, siempre tendemos a ver fantasmas donde no los hay. Y aquí nuestro Señor le va a decir, ánimo, soy yo, no teman. Y ahí viene el versículo 28. Pedro, mira qué interesante esto. Este episodio y los de San Mateo 16 al 20 y 17 del 24 al 27, intercalados en esta sección sobre la iglesia, ponen de relieve la figura de Pedro en la configuración del nuevo pueblo de Dios. Entonces, Pedro, como representante, recordemos que al acabar nosotros el corpus parabólico, viene una sección narrativa que nos habla de la iglesia, primicia del reino de los cielos. Lo hemos venido hablando en estos días. En la iglesia hay gente que se cree tan erudita, que sabe todo, que no acepta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo aceptó Herodes matando a Juan el Bautista. El Señor multiplica los panes, mis hermanos, y los peces en la iglesia. Ahora el Señor Jesucristo va a ir al encuentro de su arca, de su iglesia. Y Pedro, el representante, entonces le dice, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Y entonces el Señor le dice, ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas. Vea qué fe tan impresionante la de Pedro. Un hombre con fe, un hombre que sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, sobre el mar. Y recordemos que el mar es símbolo de las potencias del mal. Solamente que Pedro comete un error. ¿Cuál es el error de Pedro? Que está dirigiéndose hacia Jesús y quita la mirada de Jesús y la pone en el viento, la pone en el mar, la pone en la tempestad. Por eso dice el versículo 30. Pero viendo la violencia del viento. La violencia del viento es terrible. Cuando pasa el viento, derriba casas, arranca árboles, y en el agua, me imagino la tempestad tan tremenda, le entró miedo, el miedo que había superado. Escúcheme muy bien, con la voz de Jesús que le dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ese miedo que había sido superado entra en el corazón de Pedro. Por eso dice que le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Es decir, ¿quién se lo estaba tragando? El mar, el mal, las potencias del mal. Estaban tragándose a Pedro porque le faltó fe, porque quitó sus ojos de la mirada de Jesús y los puso en el problema, en la dificultad, en el viento que estaba en contra. Lo puso en aquella persona que se levanta en contra a decir cosas y palabras sin tener un conocimiento. Lo puso Pedro en el problema, en la dificultad, y por eso se hundió. Si usted pone su mirada en el problema, se va a hundir. Si usted pone su mirada en esa situación tan difícil, se va a hundir. Ponga su fe, su mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Pedro se estaba hundiendo al punto, tendiendo la mano, el Señor le agarró y le dice, hombre de poca fe, te faltó fe. ¿Por qué dudaste? Ya estabas caminando, ya estabas superando, ya estabas saliendo al otro lado, ya estabas llegando hasta donde yo estaba. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? Le dice el Señor. Y entonces lo toma y lo pone sobre la barca. Subieron a la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca, los otros discípulos, se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, vea qué interesante, que apenas suben a la barca, se calma el viento. Cuando el Señor no está en la iglesia tiende a hundirse. Pareciera que el viento en contra va a hundir. Pero cuando el Señor está en la iglesia, inmediatamente se calma el viento, la tempestad. San Marcos en el capítulo 4, que es otro episodio parecido de que la barca pareciera hundirse por la fuerza, la dureza de la tempestad, el Señor le da una orden, calma, calla y enmudece. E inmediatamente viene una gran bonanza. Aquí no, aquí llega el Señor a la barca y todo se calma. Y al calmarse, entonces los demás apóstoles, los 11,
con Pedro, que estaban presentes 12, se postran ante el Señor y lo reconocen como el Hijo de Dios. Eso es interesante porque este capítulo 14 es la mitad, el centro del Evangelio de San Mateo, que tiene 28 capítulos. Entonces, en el centro del Evangelio de San Mateo vemos cómo los apóstoles reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Y siempre al final de los evangelios vamos a ver cómo los paganos, sobre todo representados en el centurión romano, que atraviesa el costado abierto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconocen a Jesús también como el Hijo de Dios. Eso es importantísimo, esta profesión de fe que hacen los apóstoles después de pasar el problema, la dificultad, la tempestad. Ojalá que nosotros también podamos hacer una profesión de fe y no después del problema perder la fe. Hay una nación escogida por Dios que dicen que más del 50% de sus habitantes son ateos por tantos problemas y dificultades que han tenido. Y entonces han abandonado la fe de Dios. ¿Cuántas personas por un problema, por una dificultad, abandonan la fe de Dios? Al contrario, tenemos que aprender de los apóstoles que pasaron por este problema, por esta dificultad, y lo que hicieron fue hacer una profesión de fe, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido, como el que había de venir. Ya después de que pasada esto, dice, terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, que es la tierra pagana. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, sabían quién era Jesús, pregonaron la noticia por aquella región y le presentaron todos los enfermos. Dice el versículo 36, le pedían que tocaran siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron salvados. Recuerden que la palabra sanar y salvar comparte la misma raíz griega dentro del Nuevo Testamento, que es soter. Soter traduce sanar o salvar. Los enfermos quedaron salvados, es decir, sanados de sus enfermedades. ¿Cuándo? Cuando tocan el borde del manto de Jesús. Recordemos que la mujer hemorroísa, con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, virtió salió de él y él la sanó. Recordemos que del Señor salió una fuerza poderosa que sanaba a todos de tus enfermedades. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo no solamente aplaca, calma las potencias del mal cuando salva a sus discípulos, sino que el Señor también sana a todos los enfermos. En este caso, estamos aquí, mis hermanos, es la región pagana. El Señor en este lugar está obrando en el pueblo que no es judío, en el pueblo de Genesaret. Y al obrar el Señor estos milagros, estos prodigios, mis hermanos y mis hermanas, está adelantando también los tiempos mesiánicos para aquellos que no son judíos. Ya lo vamos a ver en el apostolado de Pedro, y en su esplendor en el apóstol Pablo, cuando se dedica a predicarle a los gentiles, a aquellos que no son nacidos al interior del pueblo de Israel. Aquí el Señor adelanta los tiempos mesiánicos para esas personas, sanando, liberando, bendiciendo. Y dicen que aquellos que tocaron el borde del manto quedaron sanos. Ojalá que nosotros hoy aprendamos de esto y nos acerquemos a Jesús. Entreguemos nuestros miedos al Señor, tengamos fe en Él y le pidamos al Señor que podamos tocar el borde de su manto. Es más, nosotros en la Eucaristía no solamente podemos tocar el borde del manto, sino que podemos comer, tragar, masticar cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acerquémonos al Señor a través del corazón de la Santísima Virgen María y pidámosle al Señor que nuestros miedos sean disipados. Pidámosle al Señor que nuestra fe sea fortalecida y pidámosle al Señor que seamos sanos y seamos libres para su gloria y para su honra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis
Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 3 de agosto. Mis hermanos, yo le pido al Señor que bendiga esta semana y que si ustedes tienen vientos en contra, puedan fortalecerse en el Señor y puedan superar toda adversidad. Y al final de la jornada puedan ustedes también, igual que los apóstoles, hacer una profesión de fe, reconocer a Jesús como Dios, como nuestro único Salvador. Mis hermanos, antes de irme, yo quiero invitarlos a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encontrarán una tienda donde encontrarán ustedes artículos religiosos, litúrgicos y de piedad para su crecimiento espiritual y para su piedad popular. Los rosarios, los libros, las imágenes y todos los artículos que trabajamos nosotros en este canal en la extensión del reino de los cielos. Si algún hermano dirá, Padre Bernardo, yo no tengo cómo comprar por internet, entonces le dejo este número de WhatsApp de la Librería Ángel para que usted pueda adquirir los artículos religiosos que se hacen llegar a cualquier parte del mundo. Segundo, mis hermanos, por favor, les suplico y les pido, suscríbanse a mi canal de YouTube. Es importante que estén suscritos para que gocen de esta evangelización que el Señor nos ha regalado. Recuerden que a partir del 20 de julio iniciamos la señal de evangelización 24 horas al día, 7 días a la semana. A partir de ese día dejaron de llegar algunas notificaciones. Hay personas que han escrito, Padre, no volvió a rezar. Sí estamos rezando, pero lo estamos haciendo en vivo, por la señal en vivo. Entonces, únanse a las horas acostumbradas para que puedan gozar de esta evangelización. Y si pueden durante el día compartir predicaciones, oraciones y todo lo que Dios nos ha regalado a través de este apostolado misionero, pues únanse a través de esa señal en vivo, 24 horas al día, 7 días a la semana. El primer canal católico de evangelización por YouTube, mis hermanos. Eso es impresionante, es grande, mis hermanos. Así que no se lo pierdan. Hay gente que dice, Padre, las notificaciones no van a llegar. Bueno, hay algunas que van a llegar. Algunos programas que hemos subido, como La Buena Nueva, El Minuto de María, entre otros, mis hermanos, que se suben para que las quiera repetir, pues pueda repetir estas oraciones y estos programas. Y por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que queremos crear, mis hermanos, más programas para la evangelización y necesitamos que ustedes se unan con nosotros para poder llevar ese sueño a una plena realidad. Cada minuto realizado para transmitirlo al aire cuesta $1. Y yo les pido a ustedes, apadrinen al menos con $1, con un minuto en su vida, mis hermanos, para poder evangelizar. No hemos podido realizar más programas porque no hemos tenido la capacidad económica para hacerlo. Pero si ustedes se unen con $1 una vez en su vida para la evangelización, podríamos llegar a producir más programas para que ustedes sean evangelizados, mis hermanos y mis hermanas. Así que recuerden, $1 para la evangelización. Ahora sí quiero terminar impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Dios les bendiga, la Virgen les guarde, por favor recen por mí, porque hay vientos en contra. Sin embargo, Dios es fiel. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.